sobre el primer taller. Este taller tiene por objetivo enfrentar al estudiante a la tarea de desarrollar programas en estilo funcional utilizando los principios y las técnicas de programación funcional y argumentando sobre su corrección para comprender las ventajas y limitaciones de este estilo de programación. Si ustedes leen, ese es el resultado de aprendizaje al que estamos abocados. Entonces, el taller está orientado a ese resultado de aprendizaje. Una técnica básica de programación funcional es el uso de la recursión como técnica de programación, tanto de procesos iterativos como de procesos recursivos. Este taller explora esta técnica, ¿sí? La programación con recursión. Aquí dice enunciado del taller, ustedes hacen clic y ¡pim! Les aparece el taller. ¿Cierto? Entonces, taller 1, entonces, dos ejercicios de programación. Uno, el máximo común divisor, a nivel del máximo común divisor, ¿sí? En disquetas 1, ¿sí o no? Entonces, recordábamos del curso de matemáticas discreta la definición del máximo común divisor. Eh, sean n y m dos números naturales positivos. El máximo común divisor de n y m, que se escribe así, es el número natural d más grande que divide tanto a n como a m. Formalmente, el máximo común divisor es una función que recibe dos naturales positivos y devuelve un natural, tal que el máximo común divisor entre n y m es el máximo de los divisores de los naturales que dividan tanto a n como a m. En este taller, en discretas, mostramos que esa función siempre tiene un valor, que es una función total, bueno, todo lo que sea. En este taller, usted deberá implementar varias versiones de este algoritmo de forma recursiva. Entonces, utilizando el teorema fundamental de aritmética. El teorema fundamental de aritmética dice, todo número natural mayor que 1 se puede expresar de manera única como producto de números primos. Si los primos se presentan en orden ascendente, esa descomposición es única. O sea, dado cualquier número natural, existe unos primos, uno hasta acá, tal que este señor se puede escribir como producto de esos números primos, ¿cierto? Ahora, típicamente, por ejemplo, el 100 es 2 por 2 por 5 por 5, y uno lo puede escribir como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 641, que es primo, se puede escribir solo como 641. 999 como 3 por 3 por 3 por 37. Bueno, ahí hay ejemplos. Todo eso lo saben de discretas. Por el teorema fundamental de la aritmética podemos escribir cualquier n como, entonces, un primo elevado a algo más por el otro primo elevado a algo. O sea, en lugar de escribirlo solo con multiplicación de primos, los que son iguales, pues le ponemos elevado al número de primos que hay. Y entonces, por ejemplo, 120 se puede escribir como 2 a la 3 por 3 por 5 y 500 como 2 a la 2 por 5 a la 3. Listo. Nótese que 3, que sí divide a 120, este 3, no divide a 500. Pero podríamos escribir 500 como 2 al cuadrado por 3 a la 0 por 5 a la 3. O sea, aunque 3 no lo divide, lo ponemos por 3 a la 0 y no hace daño. ¿Por qué hacemos eso? Porque así usaríamos los mismos primos en ambas descomposiciones. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir que un primo se puede escribir como multiplicación de primos a la algo, a la algo, a la algo, donde el a la algo no es mayor que cero necesariamente, sino mayor o igual que cero, para poder meter los que queramos que no multiplican, pero que queden iguales los primos del uno que los primos del otro. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que dice que si yo tengo expresados 120 y 520, 120 y 500, los dos números, con los mismos primos, entonces calcular el máximo común divisor es simplemente coger el primero y coger el mínimo potencia de los dos. 2 a la 2, 2 a la 3, entonces 2 a la 2. Coger el segundo y coger el mínimo, 3 a la 0. Coger el tercero y coger la mínimo, 5 a la 1. Y entonces 2 a la 2 por 3 a la 0 por 5 a la 1 es el máximo común divisor. Entonces, si usted tiene expresados los números como potencias de primos, multiplicando potencias de primos, en el mismo orden, con los mismos primos, entonces hallar el máximo común divisor es simplemente hallar el primo 1 a la mínimo de los dos, primo 2 mínimo de los dos, primo k por mínimo de los dos. Entonces, usted tiene que implementar la función máximo común divisor TFA, teorema fundamental de aritmética, que dice que recibe ln, o sea, una lista de enteros, lm, otra lista de enteros, y primos, una lista de enteros, y devuelve una entera.
y tal que recibe la descomposición de primos de n y m en tres listas. La lista n, la lista m y la primos, donde primos es la lista ordenada de primos usados en las dos representaciones. Ln es la lista de exponentes de los primos, de la lista primos, en la representación de n. Y Lm es la lista de exponentes de primos en la representación de m. O sea, reciben la representación de m en números primos, la representación de m en números primos, ¿cierto? Y los primos que estamos usando para representarlo. Y lo que usted devuelve es el máximo común divisor del primo que representa la lista n y del primo que representa la lista n. Entonces, como ya lo recibí así, lo único que tiene que hacer es calcular los mínimos y multiplicarlos y devolver. Y eso tiene que hacerlo recursivamente. Ese es el primero que tienen que hacer. El segundo que tienen que hacer es utilizando el algoritmo de la división. Ustedes se ríen porque es que vimos matemáticas discretas para algo, ¿cierto? Y entonces el algoritmo de la división, el ejercicio anterior necesita la descomposición en primos de n y m para poder calcular el máximo común divisor. Usando el algoritmo de la división, esta tarea puede ser más sencilla. El algoritmo de la división establece que, dado cualquier número, n, si lo divido por d, tiene un único cociente y un único residuo, donde el residuo es un número entre 0 y d, ¿cierto? Entonces, QR son únicos. Basados en este hecho y en la siguiente propiedad, que si n es m por q más r, entonces el máximo común divisor entre n y m es el máximo común divisor entre m y r, se puede definir la función máximo común divisor de esta manera. Si m es 0, da n, y si m no es 0, da el máximo común divisor entre m y r, donde n es igual a m por q más r. Entonces ahí dice cómo calcular, por ejemplo, el de máximo común divisor entre 966 y 657. Es un ejemplo sacado del curso de discretas. Ahí dice cómo se calcula, da 9. ¿Sí? ¿Cierto? Y hay una de las propiedades del máximo común divisor de m y n es que se puede escribir como multiplicación. El máximo común divisor se puede escribir como combinación lineal de m y n, donde x y y se llaman los coeficientes de Bézout. Muy bien. El algoritmo de Euclides, entonces, también permite calcular esos números que se llaman los coeficientes de Bézout. Aquí hay un ejemplo de cómo se calculan. Por lo tanto, ese 9 es 963 por menos 15 y 657 por 22. Entonces, implemente la función máximo común divisor extensión Bézout, es extensión de Bézout, ¿sí? Donde recibe los dos números n y m y devuelve una tripleta. ¿Qué es esa tripleta? Entonces devuelve una tripleta que tiene, devuelve una tripleta DXY, tal que el D es el máximo común divisor. Y el X y el Y son tales que si multiplico X por N y multiplico Y por M y lo sumo, me da D. Entonces usted tiene que hacer el algoritmo que me devuelva no solo el máximo común divisor, sino cuáles son los coeficientes de Bézout con el que ustedes sufrieron o tuvieron que hacer en los exámenes y esas cosas. Entonces, pues, si uno lo hace, pues es mejor que tener que hacerlo a mano y que tener que estarse devolviendo y todas las cosas. Entonces, este también lo tienen que hacer recursivamente. Si usted dice máximo común divisor de 963, 657, devuelve 9 menos 15, 22. Hay tres métodos que se proveen en ListDe. Todavía no hemos visto listas, pero no hay que saber mucho de listas para poder implementar esto. Entonces, que pueden ser útiles para este ejercicio. L.isempty devuelve un booleano, devuelve si una lista L está vacía o no. L.get devuelve el primer elemento de la lista y L.tail devuelve el resto de la lista. Entonces, si los necesitan, sobre todo para el el teorema fundamental de la aritmética, entonces lo usan. O sea, lo van a necesitar, pero solo van a necesitar esas tres funciones, no necesitan nada más. Segundo, números de Fibonacci. Los han visto también, ¿cierto? Los han visto en alguna parte. Ah, en el curso nuestro lo vimos también. Ah, sí, también lo vimos allá. Pero lo vimos como la función de Fibonacci, qué hace, no sé qué. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es calcular la función de Fibonacci de dos maneras. Implemente las funciones Fibonacci A y Fibonacci I, que calculen Fibonacci de n, pero la primera genere un proceso de recursión de árbol, mientras la segunda genere un proceso iterativo. ¿Qué es un proceso de recursión de árbol? ¿Qué es un proceso iterativo? Próxima clase.
¿sí? O si quieren ver las transparencias ya lo pueden ver, pero ya está ahí, pero en la próxima clase vamos a hablar de eso, ¿sí? Por ahora pueden ir haciendo hacerlas y después analizan si es de recursión de árbol o de recursión de iterativa o cosas de esto. Bien. Entrega. Entonces ustedes tienen que entregar, como les dije la vez pasada, un paquete que se llama recursión y ese paquete tiene un archivo que se llama package.scala y otro que se llama pruebas.sc, los cuales dan parte de su estructura del proyecto. O sea, su proyecto lo van a crear, se va a llamar recursión, se va a llamar, como quieran llamar su proyecto, dentro del proyecto tiene que haber un paquete que se llame recursión y dentro de ese paquete un objeto de escala que trae las funciones que yo les pido. Y dentro de test, una worksheet de escala que trae los ejemplos que ustedes hacen. Entonces aquí dice las funciones correspondientes a cada ejercicio MSD, TFA, MSD, Fibonacci A y Fibonacci I deben ser implementadas en un paquete de escala denominado recursión. En este paquete debe venir un archivo denominado package.scala que debe tener la forma siguiente. Ahí está la forma del paquete. Dicho paquete será usado en el worksheet de escala con casos de prueba. Es importante que cumplan exactamente esa sintaxis, porque nosotros lo vamos a probar con esa sintaxis. Entonces, si ustedes no la cumplen, no vamos a poner a cambiarle los nombres a los nuestros para poder probar las de ustedes. Todos tienen que devolver, entregar lo que se les pide para poder usarlo nosotros y poder probarlo sin necesidad de estarlo cambiando lo de ustedes o cambiando lo de nosotros. Dicho paquete será usado en un worksheet de escala con casos de prueba. Estos casos de prueba deben venir en un archivo denominado pruebas.sc, los de ustedes. Yo voy a tener mi archivo de prueba. Un ejemplo de un tal archivo es el siguiente. Este es un archivo de prueba, ¿cierto? Luego, informe del taller, secciones. Todo taller debe ir acompañado de un informe en formato PDF. ¿Sí? El informe debe contener la información explícita solicitada en el enunciado. Para este caso, el informe del taller debe contener al menos 3 secciones: informe de procesos, informe de corrección e conclusiones. Informe de procesos, tal como se ha visto en clase, los procesos generados por los programas recursivos podrán ser iterativos o recursivos. No lo hemos visto, pero como lo vamos a ver. Lineales o de árbol. Para cada una de las soluciones entregadas, argumente qué tipo de procesos se generan y consígnelo en esta sección del informe. Para las 4 funciones, esta es recursión de no sé qué, esta es recursión de no sé qué, esta es recursión de no sé qué, argumentada, ¿no? Dice, argumento, no dice, es esto, ¿no? Dice, es esto porque tal cosa, o porque tal otro, porque tal otro. Informe de corrección. Es muy importante reflexionar sobre la corrección del código entregado. Para ello se deberá argumentar sobre la corrección de los programas entregados y también deberá entregar un conjunto de pruebas. Todo esto lo consigna en esta sección del informe de la siguiente manera. Argumentación sobre la corrección. Para cada función, que son 4, argumente lo más formalmente posible por qué es correcto. Utilice inducción o inducción estructural donde lo vea pertinente. Estas argumentaciones las consigna en esta sección del informe. Entonces, ¿para qué usábamos eso en discreta? Bueno, por lo menos aquí lo vamos a usar. Pero para que ustedes se convenzan de la corrección sin necesidad de verlo corriendo. Entonces, tienen que convencer a alguien que su programa funciona sin necesidad de que corra. Segundo, casos de prueba. Eso es para los que además quieren ver que la cosa corre. Para cada función que se requieren mínimo 5 casos de prueba donde se conozca claramente el valor esperado y se pueda evidenciar que el valor calculado por la función corresponde con el valor esperado en toda ocasión. Dice, hicimos estos casos de prueba. Este que devolver este, devolver este. Mire, aquí está la evidencia de que devolvió lo que tenía que devolver. ¿Cierto? Para cada función 5 casos de prueba, eso no es mucho. Pueden hacer más, si quieren, eso es el mínimo. Una descripción de los casos de prueba diseñados por ustedes, sus resultados y una argumentación de si cree o no que los casos de prueba son suficientes para confiar en la corrección de cada uno de tus programas, los registra en esta sección del informe. Entonces usted dice, vea, yo hice estos 18 casos de prueba y si pasa los 18 casos de prueba no puede haber un caso de prueba que falle. Me argumenta por qué. ¿Sí? O me dice, no, con esos 18 funcionó, pero mejor me refiero a la argumentación de arriba porque esta, que funcione con estos 18 no significa que funcione con todos los que yo quiera probar. O sea, simplemente usted dice por qué, cómo diseñó el caso de prueba como para darse cuenta de qué podía fallar en su programa y como eso no falló, entonces mi programa ya eso no va a fallar. Porque uno diseña los casos de prueba a veces pensando en eso. Por ejemplo, calculo el valor absoluto. Entonces yo digo, bueno, diseño unos casos de prueba en que la X sea positiva y otro en que la X sea negativa y pues ya no habrá más casos, ¿cierto? Y si funcionó en esos, como que va a funcionar en cualquier caso positivo y negativo. Yo por lo menos tuve una idea, dividir los casos en 2 clases de equivalencia, la de los positivos y los negativos, y como con una funcionó y con la otra funcionó con un representante, entonces debería funcionar con cualquier representante.
Todo eso, fíjense que son argumentaciones que incluyen el lenguaje formal que aprendieron en discretas. ¿Sí? No quiero argumentaciones eh, literarias, ¿sí? No, una novela, no. Argumentaciones lo más formales posibles. Ustedes que hagan ese ejercicio. ¿Eh? Ese ejercicio yo sé que ustedes creen que eso no es programar, que si me funciona, ¿para qué? Que por qué vale eso, que por qué el código no vale tanto. Porque la vida real hay mucho de comunicación con el resto del mundo en algún mecanismo formal. Que después van a ver que hay UML y que hay unas cosas con más grafiquitas, pero siguen siendo formales. Usted tiene que entenderse con otros, con formalismos sobre lo que usted quiere hacer. Usted tiene que especificar el software que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué va a hacer. Y todo eso lo va a especificar no con programas, porque al final a usted en un sitio le van a pagar cuando usted entregue algo que cumpla los requerimientos. Y los requerimientos no se cumplen solo con pruebas, se cumplen también con documentación, se cumplen con otras cosas. Y eso es importante que ustedes lo hagan. Entonces es un ejercicio que es muy importante y que yo quiero en mi curso que ustedes lo hagan porque no sé en cuántos cursos de programación lo han hecho, es que no solamente programen, sino que piensen sobre si lo que están entregando está bueno, si lo que están entregando funciona. ¿Por qué funciona lo que usted está entregando? ¿Por qué tengo que confiar en que lo que usted me está entregando funciona si usted mismo no está convencido de eso? Usted tiene que estar convencido de eso para que yo pueda recibírselo. Bien. Fecha y medio de entrega. Todo lo anterior, es decir, los archivos package.scala, pruebas.sc, informe de corrección, debe ser entregado vía el campus virtual, a más tardar a las 10 a.m. del jueves 13 de octubre de 2022. Hoy es jueves 29 de septiembre, o sea que tenemos 15 días. Bien, en un archivo comprimido que traiga estos tres elementos. Cualquier indicación adicional será informada vía el foro del campus asociado a programación funcional. Bien. Evaluación. Cada taller será evaluado tanto por el profesor del curso con ayuda del monitor como por 3 compañeros que hayan entregado el taller. A este tipo de evaluación se le conoce como coevaluación. El objetivo de la coevaluación es lograr aprendizajes a través de la lectura de lo que otros compañeros hicieron ante el mismo reto. Esto permite contrastar las soluciones propias con las de otros, aprender de ellas o compartir mejores maneras de hacer algo con otros. Segundo, realimentar a los compañeros que fueron asignados para evaluar. Al escribir la percepción que tenemos sobre el trabajo del otro, podemos aprender de cómo lo hicieron y dar indicaciones al otro sobre otras formas de hacer lo mismo o incluso felicitarlo por la solución que presenta. Tercero, la lectura de las retroalimentaciones de mis compañeros o del profesor o monitor. Eso me debería enriquecer mi aprendizaje. O sea, la razón de coevaluar no es molestarlos a ustedes, es una actividad de aprendizaje. Porque uno aprende viendo a los demás, aprende escribiéndole a los demás y aprende leyendo lo que los demás piensan de lo que uno hace. ¿Sí? Y así va a ser el mundo real. De hecho, cuando hoy cada día más eh, ¿cómo se llama? Entrevistas para contratarlos, no contratarlos, traen pruebas. Y traen pruebas en las que ustedes tienen que en un tiempo limitado hacer no sé qué cosas y donde lo van a evaluar otros. ¿Sí? Y donde va a tener que conversar con otros, no con uno. Luego es mejor prepararse de una vez para que uno haga, y el código que hagan ojalá sea un código, digamos, adecuado a lo que ustedes escriben. Van a ver que entre más claro tienen lo que hacen, más fácil es escribir un código elegante, bonito, que se lea solo. Pero claro que los comentarios siempre son buenos, ¿no? Nunca se leen solos. Bien, la calificación de cada taller corresponderá entonces un 80% a la calificación ponderada que reciba del profesor o del monitor, vía una rúbrica de evaluación. Esa la hice yo, esa la hago yo, y ese es mi método de evaluar, vía las rúbricas. Y eso lo controlo yo. Pesa 5 veces lo que pesa, la del profesor pesa 5 veces lo que pesa la de otro estudiante. O sea que ustedes como si tuvieran 8 notas. 5 que pesa la mía, más una y una de cada uno de nuestros compañeros que los evalúe, eso da 8. El promedio de esas 8 cosas, porque esa rúbrica después se convierte en un número, entonces el promedio de las 8 le da cuánto sacó usted en el taller, en ese 80%. El otro 20% es una calificación que hace el sistema, yo confío en esa cosa que está allá atrás, que tiene inteligencia artificial, no sé qué, para decidir qué también evaluó usted a sus compañeros. ¿Sí? O sea, si usted no entró a pongo puntos donde sea y cualquier cosa con tal de salir de esta evaluación, o si realmente leyó, puso lo que
Y que, ahora, como nosotros íbamos a evaluar, entre comillas, bien, entonces, entre más alejados estén ustedes de la evaluación que nosotros hagamos, pues quiere decir que ustedes evaluaron con menos precisión la cosa, con más desdén o con menos cuidado. Y entre más cerca esté, porque es que es muy difícil que todos veamos cosas muy diferentes. Entonces, si a alguien le funcionó una cosa siempre y le funciona siempre, pues yo no puedo poner que a mí me salieron errores, porque eso no va a pasar. Entonces, pero si alguien pone que le salieron errores, entonces es bueno que le diga en su retroalimentación, con este caso y con este caso, de su programa no funcionó. De manera que la persona sepa cuando le dicen es que el suyo tiene errores, pues dónde fueron los errores. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes no van a evaluar algo raro, porque como ustedes hicieron su taller, entonces ustedes saben lo que había, saben los retos que enfrentaron, saben las cosas que pueden venir, tienen casos de prueba de ustedes para probarlos de sus compañeros. O sea, no es que sea una tarea tan difícil porque ustedes ya se autoevaluaron ustedes mismos con la rúbrica, etcétera, que ya les voy a mostrar. Entonces, esta es una tarea de aprendizaje, o sea, es una actividad de aprendizaje. También los evaluamos, pero el objetivo es aprender de los demás y que los otros aprendan de lo que yo hago. ¿Listo? Bien. Esa es una manera de aprender entre todos, pero trabajando individualmente. ¿Sí? Yo sé que hay otras formas de aprender en equipo, para eso es el proyecto. Pero ahorita vamos a trabajar individualmente, pero vamos a aprender colectivamente leyéndonos todos. Bien. Eh, ese es entonces el texto que ya lo pueden bajar y ver. Eh, entonces voy a pasarme, bueno, ya lo pueden bajar y ver, pero voy a volver a mi rol normal aquí. Voy a poner que este taller entra a la fase de envío. Simplemente voy a decirles, si quisieran enviar desde hoy, pueden enviar. ¿Cómo son los envíos? Entonces, bueno, ahorita les muestro. Pero entonces, lo bueno de que yo haya abierto es que aquí aparece la rúbrica. O sea, hasta ahí no tenían rúbrica. Pero si quieren conocer la rúbrica con las que los vamos a evaluar, aquí está la rúbrica. Ahí les va a aparecer. Entonces, la rúbrica es una cosa, te van a decir, entonces la rúbrica con que vamos a evaluarlos a todos. ¿Cómo podré yo quitarle? Bueno, así, aquí. Entonces, ve, porque no salió todo. Tengo que revisarla. La reviso y la pongo bien. Yo no sé por qué esa rúbrica no salió bien. Yo la tengo bien aquí. Entonces, si verá. Sí, está mal ahí. No me había fijado que quedó mal. Bueno, voy a, voy a volver a hacer la rúbrica, pero entonces la voy a mostrar porque no puedo dejarlos así. Mm, la rúbrica está aquí. Esto es lo que yo pensé que les había llegado, pero bueno, yo haré que les llegue que esté eso ahí. Y entonces la rúbrica tiene varios criterios. Uno que tiene que ver con lo que ustedes programaron. Eso vale 60 puntos. ¿Sí? Otro tiene que ver con el informe de procesos. O sea, análisis de qué procesos tienen sus cosas. Eso vale 10 puntos. Otro tiene que ver con la argumentación sobre la corrección. Eso vale 20 puntos. Y otro tiene que ver con los casos de prueba. Eso vale 10 puntos y ahí dan los 100 puntos. ¿Sí? De la parte del 80%. Esos 100 puntos, todos, todos estos criterios están asociados a los diferentes indicadores de logro que tenemos asociados al resultado de aprendizaje. O sea, todo es para poder medir como tenemos que medir. Las rúbricas están hechas para eso también. Bien. Ahora, en cada una de estas, pues simplemente hay que leer. No entregó ni package.cala ni pruebas.sc. O los entregó, pero las funciones entregadas no fueron todas implementadas de forma recursiva. O sea, alguna no fue implementada de forma recursiva, ponen ahí. Solo quiero recursivo, no quiero nada que no sea recursivo. Entonces, si alguien dijo, no, es que yo no encontré y les hago, no me sirve el recursivo. ¿Listo? Ahora, sí entrega recursivo, pero ninguna de las funciones solicitadas corre de forma correcta siempre. O sea, todas tienen problemas. ¿Sí?
lo ponen aquí, si entregó y si entregó pruebas y no sé qué. Todas fallan al menos en un caso. No, una de las funciones solicitadas, una corre de forma correcta, las otras fallan en algunos casos. Solo hay una que corre de forma correcta. Y entregó package, pero no entregó pruebas. Entregó package y entregó pruebas y solo una corre. Y así va esto, así, así, así. Y ustedes cogen en cuál queda. En ninguna dice, eh, y puso la variable, llamó la variable X y la variable se llamó Y. No, no, no hay nada de eso. Son todas unas visiones globales de funcionó, no funcionó, funcionó todo, funcionó parcialmente, cosas de ese estilo. No dice que sea mejor que funcionen, que si funcionan las dos de Fibonacci, pero no funcionan las dos, no dice. Si funcionan dos, funcionan tres, funcionan cuatro. Sí, no, no importa si fueron una de aquí, las dos de allí o las dos de allá. Es una visión global para poder poner una evaluación global. No necesito, ahora, sí en la retroalimentación es muy importante que si usted dijo, lo puso aquí, pin, puntico, o sea que tres de las funciones estaban de forma correcta, siempre la otra falla en algunos casos, pues que usted en la retroalimentación ponga, cuando uno prueba la función tal falla, las otras quedaron bien. De manera que la persona sepa por qué le pusieron el puntico ahí. ¿Sí? O sea, usted tiene que decirle al otro por qué puso su puntico ahí. Y, tiene que, y si usted lo hizo a conciencia, sabe por qué lo puso ahí. ¿Sí? Si usted pone el punto donde quiera, ¿cómo le va? Y sin ver cómo le va a decir dónde le falló, pues no puede. Entonces, ahora, al final, y eso con todos los criterios, al final ustedes la leen con calma, si tienen alguna pregunta me hacen, lo que sea. Al final, lo importante de este ejercicio de nuevo es que ustedes también están forjando ese criterio sobre lo que ven de otros, tienen que tener criterio para tomar una decisión, todo eso de forma profesional. O sea, formarse profesional no es solo técnico, hay que formarse profesional, digamos, como más integral. Y esas cosas hacen parte de formarse integralmente. ¿Listo? Es trabajo, pero es un trabajo asociado al mismo ejercicio que ustedes han venido haciendo. Ya. Esa es la rúbrica que la trataré de poner bien porque no sé por qué está mal. Eh, sí, sí, abandono. Y ahora, sí, acá sí. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, a usted no le sale todo esto, ustedes sale solo que pueden enviar. Ustedes pueden enviar todas las veces que quieran, pueden cambiar lo que enviaron, pueden completar lo que enviaron, solo queda el último día, antes de la fecha de cierre. Después de la fecha de cierre no se acepta nada. Y nadie que no haya entregado participa en evaluación. O sea que el que no entrega ni el 80% ni el otro 20%. O sea, nada de nada. ¿De acuerdo? Ahora, el que entrega sí participa en evaluación. Ahora, si alguien entrega pero no hace evaluaciones, en ese 20% va a tener cero. ¿Sí? Si alguien entrega y hace una evaluación, pues va a tener eso dividido 3 para el 20%. Si alguien entrega las 3, tiene el promedio de las 3, que es sobre 20 y puede dar 18, 17, 16, no sé. Esto nunca da 20, casi nunca da 20, porque para que dé 20 tiene que ser, no sé, de esos casos en que lo hicieron, a todo el mundo le parece que todo está bien y todos pensamos que todo está bien, entonces en esos casos uno tiene 20 en la voz, pero casi nunca pasa eso. Entonces es difícil que estemos de acuerdo en todo. A veces yo me pesqué un error que otro no se pescó, entonces yo puse que hay dos que funcionan bien y dos que funcionan mal. El otro puso tres y una porque en sus casos de prueba no encontró el que estaba mal. Por eso es bueno uno, el primer ejercicio que usted tiene que evaluar es el suyo, con esta misma rúbrica. Ahí está. Dice, si me fuera a autoevaluar, ¿qué me darían? Eso le da una idea de qué le van a poner los otros. ¿Sí? Bueno, en todo caso, al final de todo ese proceso, usted puede estar a disgusto con lo que le resultó. No, yo creo que yo merecía más. A mí, profe, es que hay uno que me puso, alguien me puso, ustedes no van a saber quién los evaluó. Entonces dice, alguno de los que me evaluó me puso que esto funcionaba mal y funciona, o al semestre pasado me decían, alguien le puso, el archivo que mandó está corrupto y no sirve, ¿cierto? Le pusieron, pues bueno, entonces no pudo evaluar, y le puso, si eso no sirve, pues no sirve. Pero a todo el resto, los que lo evaluamos, nos sirvió. Entonces, pues, toca, entonces, ¿qué hacer si esa nota de alguna manera afectó el total? Entonces, eso cuando me dicen a mí, yo evalúo y miro, y digo, ah, pues esa nota no debe contar, esa nota no debe contar, y la persona queda con su nota sin la de esa. ¿Sí? Y yo le diría a la otra persona, pues, ¿usted por qué dijo eso? ¿Por qué no sé qué? O sea, yo modero lo que sucede alrededor de eso. Lo importante es que si ustedes hacen el trabajo a conciencia,
esa moderación es muy sencilla porque no pasará de averiguar qué fue lo que sucedió y no sé qué. Pero si no lo hacen a conciencia, entonces esa moderación va a dar lugar a saber que es que usted no evaluó con juicio. No evaluó con juicio, entonces, pues, ¿por qué hace el que no evalúa con juicio? Pues tiene mal esa actividad. ¿Sí? Ahora, no sucede con frecuencia. Tuve 4 o 5 intervenciones de moderación entre los 6 talleres del semestre pasado. ¿Sí? ¿Sí? Algunos sí me escribió, por ejemplo, les digo cosas que nadie me ha escrito, no, que me escriben o que me dicen, o que me dicen. Hubo un caso de alguien que me dijo, fusilaron mis casos de prueba y ni siquiera me dieron el crédito. ¿Sí? Porque es que a mí no me parece malo que ustedes hablen entre ustedes, que piensen, pero su trabajo es individual. Ustedes tienen que responder por su trabajo. Ahora, si dentro de su trabajo, su compañero tenemos casos de prueba que ustedes le parecieron que eran maravillosos, dice, y no se los va a inventar, diga, tomé los casos de prueba de fulanito, no me inventé los míos. Díganlo. Porque es que lo que le pasó a este fue que eh, a veces no es así, a veces es, usted es muy amigo de este y me dice, ya. Y resulta que este le prestó el caso de prueba a otro que es otro amigo, pero que no son conocidos. Y resultó que usted terminó evaluando una cosa que dice, si estos fueron los casos de prueba que yo escribí. Es que a veces son muy fáciles, pero a veces hay que pensarlos bien para que, para, y ni siquiera mencionan que no son de ellos. Entonces, esas cosas suceden, no deberían suceder, porque ustedes tienen que ser honestos en lo que hacen, en lo que no hacen también. Y entonces así es más fácil las cosas. Pero entonces no sucede mucho, pero sucede en casos. Pero entonces para eso está la moderación mía post la publicación de las evaluaciones. No tiene que ponerse bravo con nadie, ni tiene que buscar quién fue el compañero que le escribió esto. Ese no es el objetivo de esto, ni crear enemistades entre ustedes. Nada de eso es el objetivo de esto. ¿Sí? El objetivo es aprender. Y este es un ambiente para aprender. Y más cuando uno programa, se aprende programando con los demás, viendo los programas de otros, interactuando con otros. Y esta es mi manera de interactuar sin que ustedes trabajen en grupo. Pero se conocen. Y no siempre evalúan a los mismos. Eso es eso al azar y él escoge a quién evalúa a quién. Yo no los cojo. ¿Mm? Entonces ustedes terminan evaluando a varios de sus compañeros. Usted sí sabe a quién evalúa, pero al que usted evalúa no sabe que usted lo está evaluando. Ahora, a veces son el amigo, el gran amigo, le tocó evaluarlo a usted. No hay problema que le diga y todas las cosas. Lo importante es que sean sinceros con su amigo y no que por ser su amigo no haga una evaluación honesta. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto a... Esperen a ver qué me falta. Un segundo.